serie de escuela dominical que va a abordar el tema del legalismo versus la libertad cristiana en varios de sus aspectos. Hoy vamos a comenzar por la modestia cristiana y el legalismo. Se van a ir tratando otros temas como el legalismo en la liturgia, el legalismo o la moderna escuela de la separación secundaria y temas relacionados. Quiero que leamos el texto de Génesis, capítulo 3, versículos del 6 al 7. Voy a leer para ustedes en la versión de la Biblia de las Américas. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantados. Recuerde esa palabra, desnudo, y la intención de autocubrirse por parte del hombre, que va a contrastar con la obra de Dios en Génesis 3:2, 3:21, donde dice, y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Ya hay un contraste que el texto está haciendo muy marcado, la intención humana de vestirse y la obra de Dios que viste al hombre. Y vemos el concepto de vergüenza, de la desnudez, y la antítesis del concepto de vergüenza sería entonces el concepto de honor. Entonces vamos a trabajar sobre una vestimenta honorable y la vergüenza. Sin duda que nosotros vivimos en una sociedad que ha perdido ambos conceptos como valores centrales y determinantes, ni honor ni vergüenza. Primera de Corintios 12:23, Pablo retoma esto y aplicándolo a la iglesia, como el cuerpo, él habla y dice, y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, otra vez el concepto de vergüenza, honra, a estas las vestimos con más honra, de manera que las partes que consideramos íntimas, traduce la Biblia de las Américas, una traducción literal sería vergonzosas, reciben un trato más honroso. Entonces, no hay duda de que la Biblia habla de un vestir que refleje honra y que sea pudoroso en el sentido de no desvergonzado. Pues el concepto de la vergüenza también es un concepto importante aquí. Por otro lado, como vamos a tratar el tema del abordaje de la modestia desde el legalismo, quiero que tenga en mente el texto de Colosenses, capítulo 2, versículos del 20 al 23. Voy a leerlo en la Biblia de las Américas. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, porque como si aún vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipuléis, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo, en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguna contra los apetitos de la carne. Más adelante veremos el lugar de ese texto en la exposición. Lo primero que debemos decir es que la modestia en el vestir es un principio que tiene que ver con la vida del creyente y que la modestia no es igual al legalismo. Ojo, la modestia no es igual al legalismo, aunque sí existe el peligro de que se haga un abordaje de la modestia cristiana desde el legalismo. Son dos cosas diferentes. La Biblia es clara con un mandato, tanto para hombres como para mujeres, de vestir modestamente. El peligro es hacer un abordaje de este tema meramente externo y de forma legalista. ¿Dónde encontramos el mandato de la modestia?
podemos ver el texto de 1 de Timoteo 2:9 que expresa: asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa. Esto, aunque no está dirigido expresamente a los hombres, aplica también para todos los hombres. No solamente son las mujeres las que tienen que vestirse de forma decorosa, también va para los hombres, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, literalmente trenzas, no con oro o perlas o vestidos costosos. Entonces tenemos que la modestia es un mandato claro de la Escritura. No se permite al hombre usar ropa inmodesta ni a la mujer tampoco. Pero ¿cuál es el significado de la palabra modestia en el contexto de este versículo? Un comentarista de las epístolas pastorales dice: el sentido general es discernimiento, sobriedad, templanza, y cuando se contempla como virtud femenina, se entiende como decencia y castidad. Entonces, digamos que el significado es bastante amplio. El llamado podría ser a vestirse con discernimiento, a vestirse con sobriedad y a vestirse con templanza, es decir, con dominio propio. Todo eso es la idea. Por otro lado, el legalismo lo podemos definir como una mentalidad que busca la aceptación de Dios basada en el desempeño o en las obras, ya sea mandamientos de Dios o listas propias elaboradas por el hombre, cualquiera de las dos. Recuerde que aún los mandamientos de Dios no fueron dados para que Dios nos acepte, porque Dios nos acepta en base a ¿qué? A la obra de Cristo. Efesios dice: somos aceptos en el amado. Nuestra relación con Dios no se basa en ninguna obra, incluyendo la obra de la modestia. ¿Estamos claros en eso? Entonces, el legalismo es una mentalidad que puede utilizar o los mandamientos de la Escritura o los mandamientos o listas que se inventa una persona, una comunidad, una iglesia, una cultura, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de mandamiento que pretenda ponerse a la altura de la palabra de Dios. Y el punto central que quiero resaltar aquí es: el legalismo implica que buscamos la aceptación de Dios no solo por la fe, no solo por la gracia, no solo por Cristo, sino además por la lista que hayamos construido. Ese es el punto. No podemos creer que un conjunto de normas son necesarios para que Dios nos acepte. Dios nos acepta con base en la sangre de Cristo. Ahora, el legalismo no siempre es un desprecio consciente a la doctrina de la justificación. Muchas personas dicen: yo creo en la sola gracia, yo creo en la sola fe, yo creo en esto, y puede que su declaración confesional formal se acoja a la verdad de la Escritura. Pero cuando usted va a la práctica, hay un cortocircuito entre lo que dice aquí y lo que hace acá. Entonces, ese es el peligro. Se trata muchas veces de una aplicación defectuosa de los mandatos de Dios a la vida cristiana y a las emociones del creyente. Estaríamos en el campo de la modestia cristiana, en el campo del legalismo, cuando se aborda la modestia cristiana como una manera para lograr obtener la aprobación de Dios, obtener la complacencia de Dios, obtener el amor de Dios, obtener el favor de Dios por el vestido y no solo por medio de la sangre de Cristo. Entonces, el vestido no puede ser el medio para obtener el favor de Dios, pero tampoco puede ser el medio para obtener el favor de otros. Y mucho cuidado con eso. Mucha de la mentalidad de legalista se basa en complacer a otros
en querer construir reglas para ser aceptados y terminan las personas viviendo de acuerdo a las reglas de determinada iglesia, grupo, etcétera, simplemente para ser recibidos y acogidos. Entonces, ese determinado grupo dice, aquí hay estas reglas, si tú quieres pertenecer tienes que cumplirlas. ¿Qué se está vulnerando ahí? El principio de la conciencia de esa persona. Yo estoy utilizando, ojo, sea un mandato de Dios para montarle a esa persona la idea de que mi amor por ella está condicionado a que viva como yo quiero que tú vivas. Ese es el problema. Ahora, estas reglas se construyen tanto a nivel particular como a nivel eclesial muchas veces. Y eso es lo que es el legalismo. Cuando además tenemos unos estándares que no pueden soportarse muchas veces por la sana interpretación de las Escrituras. Podríamos decir que el legalismo es un intento de cubrir nuestra vergüenza con nuestras propias fuerzas, como el texto del Génesis. Yo busco formas de cubrirme. ¿Por qué? Porque siento vergüenza y ahí entra nuestra parte emocional y porque siento miedo. Recuerden que cuando ya el hombre se ve pecador y Dios se presenta, dice, porque tuve miedo y me escondí. Entonces, ¿qué pasa? Que también el legalismo es una forma de cubrir la conciencia culpable, las emociones lastimadas del ser humano, buscando la aceptación por determinadas vías. Entonces, el legalismo lo que está buscando es conseguir una seguridad, la seguridad de una relación basada en mi desempeño. Y eso puede darse a nivel personal, pero también a nivel eclesial. Sobre todo, esa búsqueda de aceptación por parte de una persona puede degenerar en que grupos terminen dominando a otros. ¿Cómo? Intimidando, criticando, apartando, segregando a la persona, hablando a sus espaldas. Todo esto como formas de coaccionar para que esa persona vista de determinada manera, hable de determinada manera, coma como yo quiero, etcétera, etcétera. Ese sería el punto del legalismo. Esos son los peligros del legalismo. Que esa norma, bíblica o no, se convierte en manos de estas personas en un instrumento para lograr controlar a la persona. Debe ser Dios, el Espíritu Santo, quien controle nuestros corazones, no un grupo, ni un determinado grupo o una persona en particular. No se puede forzar la conciencia de alguien para que haga algo que todavía no es una realidad en el corazón. Cuando determinados grupos lo que hacen es decirle, mira, aquí la regla para la aceptación es que te vistas con este estándar, independientemente de cuál sea el estándar. Pero esa persona lo hace no por una convicción bíblica de que eso es así, sino para lograr que los otros me acepten. Eso es fariseísmo. Esa es una iglesia que está cultivándole a la persona que la idea de piedad es algo externo. No hay una real convicción, una obediencia al mandamiento de Dios basado en un corazón puro. Sobre todo, esa persona no está obedeciendo por amor a Dios, sino por temor al hombre. Y eso no es lo mismo, no es ni cercano. Entonces, cuando esa persona cumple el mandato de Dios, no porque ama a Dios, sino porque teme, y teme porque le están coaccionando, manipulando, criticando y porque todo el mundo le cae encima, esa es una característica de una iglesia legalista, asesina de la gracia, que no espera en Dios y confía en Dios que el Espíritu Santo irá formando el carácter de esa persona y que esa persona irá madurando y teniendo discernimiento para vestir. Todas esas actitudes del corazón lo que hacen es que se formule que la santidad es un conjunto de actos, cuando la obediencia real y verdadera
tiene que ver con un amor nacido del corazón hacia Dios. Otro peligro del legalismo es que no respeta la conciencia. Estos sistemas tienden a ser totalitarios. Hoy que están de moda los totalitarismos políticos, pareciera que también quieren ponerse de moda los totalitarismos religiosos. Y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cuándo hablamos de un totalitarismo? Cuando no se tolera que nadie tenga dentro de los marcos permitidos por la palabra de Dios una forma de pensar diferente, una forma de actuar diferente. ¿Cuándo hablamos de totalitarismo? Cuando se desconoce la persona o el individuo, cuando se desconoce que la ética bíblica tiene dos dimensiones, una corporativa y una individual. Sí, nosotros debemos pensar como pueblo de Dios, pero el concepto de pueblo de Dios no anula a la persona, no anula al individuo. La ética, como lo veíamos, es corporativa y personal. Dios creó a cada uno de nosotros con particularidades, con caracteres diferentes, y eso no es pecado. Hay personas más extrovertidas que otras, que usan amarillo, rojo, etc. Hay personas más introvertidas que otras, que usan gris, café, azul y todo lo demás. No hay una gama de colores santos y una gama de colores impuros. Entonces hay que tener cuidado con todas esas actitudes. Este sería el marco general del primer punto. Ahora diríamos, ¿qué es la modestia cristiana centrada en Cristo? El texto de 2 de Timoteo que leímos, quiero leerlo del 9, 1 de Timoteo 2, del 9 al 11. Asimismo, note que está continuando con un tema. Al final hacemos la idea es terminar, si no, terminamos en la otra. Asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa. Hacíamos el énfasis. Ojo, el mandato no es solo para las mujeres. Aquí se está hablando un tema particular donde involucraba a mujeres, pero el mandato aplica para hombres también. Que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con. Quiero hacer énfasis ahí en esa pequeña expresión que muchas veces para entender el texto no se tiene en cuenta. No con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan la piedad, que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. En el versículo 15, que es el final de esa pequeña sección, dice, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Ni quiere decir que se salve por tener hijos, ni quiere decir que se salve por la modestia. El texto es difícil, pero nosotros sabemos que la persona se salva por fe en Cristo, por el amor que Dios le ha concedido y por una vida santa. Ok, esos tres elementos están ahí en el texto. ¿Qué debe motivar nuestra modestia? La fe, el amor a Dios y al prójimo y la santidad. Ok, está claro en el texto. Ahora, notemos que el texto es una continuación de un tema que ya se viene hablando, en el cual se ha hablado de la centralidad de Cristo, versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo.
Sigue hablando y después dice, así mismo el texto, o sea, de la misma manera que Cristo nos limpió todo esto, así debemos vivir. Entonces, la modestia cristiana está relacionada con mi relación con Cristo. El texto está construido como un paralelismo de antítesis, no con, sino con. Es no con externo, sino con interno. El paralelismo entonces describe, con el no con, describe lo externo, sino con, describe lo interno. El otro texto que va a ser importante para nosotros es 1 de Pedro 3, del 1 al 6, que dice, asimismo, otra vez, ¿sí ven? Abordó un tema, asimismo, vuelve y continúa, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Sí, eso también hace parte de la modestia, no solo el vestido. Así que usted puede decir, yo me he visto modestamente, pero tiene problemas con la autoridad de su marido, usted no es una mujer modesta, tampoco le cuenta, no se engañe. Está sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, note que estos maridos eran incrédulos, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, por su testimonio, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces, una mujer irrespetuosa tampoco es modesta. ¿Ya ven? Interior, corazón, y que vuestro adorno no sea peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos, sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. La ternura, la serenidad, la tranquilidad también son modestia. ¿Ya ven? No solo es cómo te vistes, sino que cómo te vistes debe ser un reflejo de quién eres tú por dentro. Por eso la Biblia de las Américas traduce, sino que sea el yo interno, lo que tú eres por dentro, con el adorno. Porque así también se adornaban. Parecería aquí una contradicción, ¿no? Se adornaban, no se adornaban. Se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios. ¿Cuáles son esas santas mujeres? Toda la lista del Antiguo Testamento. Comenzando desde Sara, las matriarcas, al resto. Estando sujetas a sus maridos. Modestia. Así obedeció, obediencia a los maridos, modestia también. Llamándole Señor, respeto, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ellas. Es decir, que también debería imitarse la conducta, como ejemplo de modestia, la conducta de todas esas mujeres del Antiguo Testamento. Si hacéis el bien y no estáis amedrentados por ningún temor. Vemos que ambos textos, tanto el de Timoteo como el de Primera de Pedro, están construidos como paralelismos antitéticos. Externo, interno. Que se ve en que vuestro adorno no sea y vuestro adorno sea. Lo que nos deja ver el paralelismo es que el autor está preocupado ¿por qué? ¿Por lo externo o por lo interno? Por lo interno. Primeramente por lo interno. Por la vida espiritual de estas mujeres, por su madurez, y el contraste que hace es con la apariencia externa. Apariencia externa versus realidad interna. Ojo, apariencia externa versus lo interior. Te ves bonita por fuera, pero por dentro es como si el texto le estuviera haciendo la pregunta a la mujer. Ok, ¿te has preocupado por verte por fuera muy linda? ¿Has tenido el mismo cuidado, dedicación y preocupación con tu carácter?
Ah, ese es el punto del texto. Tu belleza exterior. Ahora, podemos interpretar el texto como un contraste en el sentido de que lo único que vale es tu belleza interior y debes desechar tu belleza exterior. Ese es el gran problema con cómo se ha venido leyendo el texto. El texto es un llamado a la coherencia, que tu buena presentación sea el reflejo de quién eres tú en el interior. Por supuesto que el texto no dice que la belleza exterior deba estar en conflicto con la belleza interior. El texto no dice eso. El texto no dice, para ser modesta tienes que verte fea. A pesar de que seas bonita, tienes que verte maluca. Eso no lo dice el texto. Eso no lo dice el versículo. Lo que el versículo dice es, si Dios te hizo como una mujer bella, no puedes ser necia en creer que la belleza está solo en lo externo y lo pasajero o en lo material. Esa no es la verdadera belleza. Pero el texto no quiere decir que si Dios, que es el quien formó a esa mujer en el vientre de su madre, la hizo linda, entonces ella debe rechazar su propio cuerpo, su propia belleza, en aras de una piedad. El texto no tiene esa coherencia. El objetivo entonces es que la mujer se vea linda por fuera, linda por dentro. Que hay una coherencia, una unidad. La belleza, recordemos, es algo que Dios nos regala. Lo que el texto está diciendo es, tu belleza no puede ser solo externa. No puede ser solo. No quiere decir que no pueda haber belleza. Eso sería contrastar con los mismos atributos de Dios. Tu belleza debe ser completa, interior y exterior. Tu vida debe ser completa. Si Dios te dio una belleza exterior, no debes tener ese don como algo de lo cual tengas que avergonzarte. Si Dios te hizo hermosa, ¿por qué tienes que avergonzarte de ser hermosa? Eso es como un contrasentido. Dios fue el que te formó en el vientre de tu madre, Salmo 139. Pero si te quedas solo en vivir de la belleza exterior, serías una mujer necia. ¿Por qué? Porque Proverbios dice, la belleza exterior es pasajera, es temporal. Entonces, no puede una mujer confiar en su belleza ni tener como su mayor logro y objetivo en la vida ser bella. Creo que el problema de ignorar el paralelismo ha generado una interpretación literalista bastante pobre a nivel de exégesis. Modestia es que no uses esto y hacen la lista adecuada a muchas cosas. En general el texto se ha interpretado como un mandato para no adornarse, cosa que es contraria a la feminidad que la Biblia deja ver. Se ha interpretado el texto como una prohibición de usar aretes, joyas, en fin, una lista. Razones por las cuales creo que el texto no permite esa lectura. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 24. Génesis 24. Abraham busca esposa para Isaac. Estamos hablando de la nuera de Abraham, la nuera de Sara. Nuera, suegra, ¿cómo es? La suegra, los suegros, en fin. El texto pone como ejemplo, ojo, el de Timoteo, las santas mujeres que esperaban en Dios. No hace una lista, dice Sara y las santas mujeres.
Pues dentro de las matriarcas de Israel está Sara y está Rebeca, la esposa de Isaac. Resulta que su suegro le envía, ya todos sabemos la historia, no voy a leer todo el capítulo, le envía a su siervo, el Damaseno, Eleazar, a buscar la esposa para su hijo. En el versículo 15 dice, vamos a leer desde el versículo 15 primero. Y sucedió que antes de haber terminado de hablar, he aquí que Rebeca, hija de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, salió con el cántaro sobre su hombro. ¿Recuerdan cuáles fueron los criterios del Damaseno para escoger a la mujer? Su carácter, su servicio. Si ella saca agua para mis camellos y todo eso, yo sabré que es ella. La evaluación fue de carácter. La joven era muy hermosa. Sí, no es pecado ser bonita, no se preocupe. Eso no cuenta como pecado en la Biblia. La joven era muy hermosa, y si usted es hermosa, entonces no tiene que verse fea para ser piadosa. Eso no lo dice la Biblia. Era virgen, habla de su pureza. Ningún hombre la había conocido. Bajó ella a la fuente, llenó su cántaro y subió. Entonces el siervo corrió a su encuentro y le dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Entonces la mujer dice, ya sabemos el resto de la historia, sacó para los camellos, para él, todo lo demás. Versículo 22. Y aconteció que cuando los camellos habían terminado de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio ciclo. No sé cuánto será eso, pero bueno, valía en esa época un mundo de plata. El hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio ciclo. Ahora, ¿de dónde sacó él ese anillo? Se lo dio a Abraham, el futuro suegro. Usted solamente póngale lógica al asunto. Si yo le regalo eso a la que va a ser mi nuera, ¿usted cree que yo no le regalaría primero a mi esposa? No es un argumento de silencio, es una lógica. Si yo le regalo todos esos a la que va a ser apenas mi nuera, a mi esposa, seguro que con mayor razón. Y 2 brazaletes que pesaban 10 ciclos de oro. Y le dijo, ¿de quién eres hija? Veamos el versículo 29 al 30. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, y Labán salió corriendo hacia el hombre afuera a la fuente. Y sucedió que cuando él vio el anillo y los brazaletes en las manos de su hermana, o sea que los anillos y los brazaletes no eran para que los guardaran, los tenía puestos. Y cuando oyó las palabras de su hermana Rebeca diciendo, esto es lo que el hombre me dijo, Labán fue al hombre y aquí que estaba con camellos junto a la fuente. Veamos el versículo 47. Entonces le pregunté, ¿de quién eres hija? Y ella le contestó, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz a Milca. Y puse el anillo, y le puse anillo en su nariz y los brazaletes en sus manos. Ustedes vean cómo culturalmente se utilizaba todo eso. Versículo 53. Y el siervo sacó objetos de plata, objetos de oro y vestidos y se los dio a Rebeca. Y dio también cosas preciosas a su hermano y a su madre. Las joyas eran puestas. ¿De dónde salió toda esa riqueza? Versículo 35. Y el Señor ha bendecido en gran manera a mi Señor, es decir, a Abraham.
que se ha enriquecido y le ha dado ovejas, vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Los esclavos son vestidos y adornados por Dios antes de salir de Egipto. Éxodo 3:22. Solo para que usted vea. Éxodo 3:22. Vamos a leer desde el 21. Dice, y daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios, y sucederá que cuando os vayáis, no os iréis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondréis sobre vuestros hijos. O sea, eran para usarlos. Y los pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, así despojaréis a los egipcios. La Sulamita de Cantares 1:10. Cantares 1:10 y 11. Dice, el versículo 9 comienza con una poesía que a nosotros nos parece rara, no es ofensiva. A mi yegua entre los carros de Faraón, yo te comparo, amada mía. No es raro, pero bueno. Si hoy le dicen eso, no se ofenda. Dice, hermosas son tus mejillas entre los adornos, tu cuello entre los collares. Adorno de oro haremos para ti con cuentas de plata. Ahora, también está la valoración negativa del oro y la plata. Por ejemplo, Jeremías 4:30, el profeta le dice al pueblo, tu oro y tu plata no te servirán ni te rescatarán del juicio de Dios que viene sobre ti. También Isaías les dice a las mujeres, sus vestidos costosos, sus lujos, sus cadenetas, sus adornos no las salvarán de la ira de Dios. Entonces vemos que el oro, la plata, los adornos y todo, en algunas circunstancias significan en la Biblia bendición y honra, como el ejemplo de el anillo del hijo de la parábola, ¿se acuerdan? Y el vestido. O cuando el faraón pone el anillo en la mano de José, es significado de honra, de una forma de enaltecer. Pero también puede significar orgullo, vanidad y maldición. Como en los casos del texto de Isaías, o como cuando se puede ver en Apocalipsis 18, donde la mujer viste de oro, púrpura, carmesí y todo lo demás. Entonces, todo depende de qué, de los bienes o del corazón del que los usa. Una prenda usada modestamente y de forma digna puede ser una expresión de la bendición y de la honra que Dios le está dando a esa persona. Una prenda usada para avergonzarle al hermano que no tiene, para mostrar mi poder, para mostrar mis lujos, mi buena vida, para ridiculizar o para mostrar mi vanidad, mi orgullo, ¿es símbolo de qué? De que esa persona realmente vive una vida fuera de Dios y una maldición sobre él. Ahora, el tema no está en los anillos o no, está en la forma como nosotros empleamos nuestras posesiones. Por supuesto, la Biblia advierte contra la vanidad, contra el orgullo, contra todo eso. Advierte también contra la sensualidad y todo lo demás. La fe, pero fíjense algo curioso, la fe en 1 de Pedro 1:7 se compara con el oro. El contraste no tendría sentido si el oro no tuviera ningún valor. Entonces, las cosas
se entienden como valiosas. Ahora, a estas alturas de pronto alguno está pensando, hermano, estás volviendo al pasado, la revelación es progresiva, el Antiguo Testamento habían cosas que hoy sabemos que son pecado, estas mujeres no sabían nada de la modestia cristiana. Ahora Pablo sí dijo que las joyas son pecado. La objeción a esto sería, en la revelación de la futura iglesia, se ve a la iglesia vestida como una ciudad de oro fino, vestida de lino, adornada de oro, sus calles eran describe una gran cantidad de materiales preciosos. La nueva ciudad está construida de oro, y esa ciudad es un símbolo ¿de qué? De la iglesia. Luego entonces el problema no sigue estando en la iglesia de Cristo puede usar el oro, la plata, los diamantes, el jaspe, toda la lista de los materiales preciosos sin que sea una expresión de la vanidad, sino un recibimiento de la gracia de Dios. Sería la pregunta. Ahora, si el mismo Señor en Apocalipsis es descrito usando cinturón de oro, corona de oro y todo lo demás, uno va concluyendo que el problema no es el oro. El problema es quien lo usa. Por ejemplo, en el texto de Santiago, ¿se acuerdan que dice que entra un hombre rico con un anillo de oro? ¿Y qué hace la iglesia? Le dice al pobre, quítate de ahí, para que él se siente. Uno se pregunta, ¿la culpa es del que tenía el anillo o de la iglesia? De la iglesia. Sobre todo que si él es un incrédulo que no tiene todavía una cosmovisión bíblica y la iglesia le comienza a dar ese ejemplo, le seguimos alimentando su vanidad, su orgullo, en fin. Pero el problema no está entonces en él, sino en las personas cómo asumen la riqueza que Dios le ha concedido. Creemos que es evidente entonces que Pedro y Pablo están tocando el problema de mujeres, muy probablemente recién convertidas o venidas del paganismo o todavía con problemas de vanidad, de orgullo, de sensualidad, de falta de dominio propio, de falta de discernimiento, etcétera, etcétera. Estos defectos de carácter son los que se están tratando sobre todo en el texto. Pero nosotros vemos en eso una realidad. La Escritura dice, de lo que hay en tu corazón, habla la boca. Pero de cómo te viste también está hablando tu corazón. Eso también es una realidad. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Pero también hay que tener mucho cuidado con condenar a alguien solo porque se adorna. La evaluación no es si se adorna o no se adorna. La belleza de una mujer no afrenta la belleza de Dios. Al contrario, debe verse como un don que Dios le dio. Pero en virtud de que la santidad de Dios es bella, la mujer debe expresar su belleza de forma santa. Eso también es cierto. Nos falta un punto, pero creo que no nos da tiempo de desarrollarlo. Creo que... Y es largo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Bueno, vamos a concluir con rasgos generales lo que quieran. Le puedo mandar la enseñanza. El creyente debe tener claro que debe cubrir su desnudez. Eso está en Génesis. Está claro, es un mandato de Dios. Sobre todo debe cubrir de forma especial las partes de las que habla Pablo que son más vergonzosas. Ahora, a la pregunta, ¿cómo debe hacerlo? Este punto no es tan sencillo de responder. ¿Cómo debe hacerlo? El mismo Calvino en su comentario a Timoteo dice que no es fácil fijar límites en el tema. Ahora, la pregunta sería ¿es necesario establecer esos límites?
si el mismo significado de la palabra modestia implica discernimiento, ¿a quiénes está llamando el texto a que lo ejerzan? ¿A que yo lo ejerza por otro? A que la persona ejerza, a que con madurez y responsabilidad, cada vez que usted se va a poner algo y cada vez que va a comprarlo, en consecuencia, usted debe tener claro los principios con los cuales debe hacer esa escogencia. Entonces, no creo que sea función de la iglesia estandarizar una moda. Ahora, ¿qué sucede si alguna persona que conoce claramente el mandamiento de la modestia lo hace de forma inmodesta o indecorosa? ¿Debe la iglesia simplemente dejarlo pasar? No, existen procedimientos de disciplina bíblica para hacerlo, que van desde la amonestación privada y dependiendo los casos. Si esa hermanita es la esposa de alguien, ¿a quién hay que llamar? Ven acá, mi hermano, ¿has notado que tu esposa está haciendo esto, esto y esto? Es un asunto de tu hogar, esperamos respetuosamente que hables con ella y tomes las medidas de rigor. Si tú no lo haces, ahora sí, la iglesia entraría a sentarlos a los dos. ¿Por qué? Porque hay falta del uno y del otro. A ti porque no cumpliste con tu deber y a ti porque, o si te dijo, y en fin, ahí se resolverá el asunto. Si el tema persiste, ¿qué se hace? Ahí sí, se va a los procedimientos de Mateo 18 que pueden llegar incluso hasta la expulsión. Y se ve que el asunto es serio, pero son los procedimientos que se deben hacer. No es a mi criterio particular y personal, no me gusta cómo te vistes, no te hablo. Porque esas actitudes rompen la fraternidad y destruyen la iglesia. Entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado con asumir actitudes legalistas. Es muy complejo muchas veces establecer límites. Alguien dirá, pero la Biblia dice que la mujer no vista como el varón. Ok, pero recuerde que en el primer siglo la mujer usaba túnica y el varón también. ¿Cómo se resuelve el asunto? Entonces no es que, entonces la mujer usa falda y el hombre usa pantalón, entonces así la mujer no está vistiendo como el hombre. No es tan sencillo como eso. ¿Puede haber un pantalón modesto? Sí. ¿Puede haber una falda inmodesta? Sí. Y viceversa también. Entonces el asunto no es como tan sencillo de si te pones falda estás siendo modesta. No, hay faldas que se ven todavía peores hasta que un pantalón. Ahora, las circunstancias también ameritan decidir con discernimiento. Si esa mujer va a montar a caballo, no sería recomendable que usara una falda. Entonces, las situaciones también le orientan a saber escoger. Y por eso es que el mismo significado del término es vestir con pureza mental, con discernimiento, entendiendo las circunstancias y todo lo demás. No según preceptos humanos y enseñanzas humanas, como lo dice Colosenses. El mayor problema del legalismo es que quiere reemplazar el ejercicio sano y maduro del discernimiento del creyente que debe ejercer en cada situación por una regla que no le implique la necesidad de ejercer su responsabilidad y juzgar cada caso en particular. Hagamos la regla, todo el mundo con falda. No es tan sencillo. El creyente debe madurar en ejercer su discernimiento en cada momento en particular. Ese es el objetivo que debe buscar la iglesia, que la persona madure en su discernimiento y en su ejercicio de su responsabilidad. Mucho de lo que se esconde detrás del deseo de la regla es manejar las conciencias de otros, y eso es peligroso. Muchas veces se hace para acallar mi propia conciencia. Yo me convierto en el juez del otro
Y lo más terrible del caso es que el legalismo no tiene ningún temor de usar la intimidación, la manipulación, la culpa para imponer la regla. Con eso hay que tener mucho cuidado, afectando y dañando la conciencia de los hermanos y llegando incluso a destruir la fraternidad por críticas, por ínfulas de superioridad. Yo soy mejor que tú porque yo no uso esto, el pantalón y la falda, etcétera, etcétera. Cuidado con hacer de tu regla la medida de la conciencia del otro. Eso es peligroso. Ten madurez de entender que tu hermano también tiene el derecho delante de Dios y su conciencia de ejercer un sano discernimiento. Ni tú ni yo ni somos ni la regla ni el juez. Hay que tener mucho cuidado. Y por lo general, cuando uno llega a este punto, entra la falacia de la generalización. Pastor, entonces usted lo que está diciendo es que todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana. Sale la generalización a relucir. Entonces, ¿usted no cree? No. Sí creemos, lo que no creemos es en la visión legalista de querer controlarle la vida al hermano. ¿Por qué? Porque quien debe hacer eso es Dios y su palabra. Y hay que darle también tiempo a la persona para que ejerza su discernimiento. Yo todavía he visto a mi hijo, pero yo no espero que a los 20 años yo tenga que estarlo vistiendo. Yo espero que a mucho tiempo antes él entienda cuáles son los principios para que él sepa vestirse y algún día no me necesite. Entonces el objetivo de la iglesia debe ser buscar ayudar a las personas a que maduren en su fe para que ejerzan su discernimiento. No pasársela toda la vida de policía mirando a ver a qué. No, esa no es la idea. ¿Los creyentes tienen derecho a su libertad de conciencia? Sí, pero sin excesos, con equilibrio, con discernimiento, con moderación, con prudencia, con santidad. Los excesos de la época de Pablo eran los que él señaló ahí. Nuestros excesos hoy quizás sean los mismos, quizás sean otros. Entonces, ese sería el punto. Quiero leerle por último la forma como Hendrickson interpreta el 1 Timoteo 2:9. Dice, igualmente que las mujeres se adornen con traje adornado. Ahí aparece una construcción que en griego es una aliteración, o sea, una repetición que las Biblias por lo general no traducen. Dice que se adornen con traje adornado modesto. O sea que en principio no es una prohibición a que no se adornen. El tema es que el adorno debe ser modesto, decoroso. Dice, por lo tanto, es claro que el apóstol no condena el deseo de muchachas y mujeres, deseo puesto en el alma por su hacedor de adornarse, o sea, de verse bellas, de ser de buen gusto. Pero si el vestido de la mujer ha de ser verdaderamente tal cosa, debe expresar modestia y buen sentido. Debe tener esa persona un sentido de vergüenza, temor de traspasar los límites de la decencia, una reserva propia de no estar mostrando lo que no debe. La palabra siguiente que viene en el versículo es buen juicio. En el griego original es buen juicio, la de decoro. Entonces, cuando habla de decoro es que usted debe tener un buen juicio, o sea, significa literalmente una pureza mental. O sea, que mi vestido debe reflejar mi pensamiento. Al vestirse para ir a la iglesia, las mujeres deben poner en práctica el sentido común, el buen juicio. Deben vestirse con un atavío sensato. No deben tratar de exhibirse, de causar furor, de ser la atención, usando ropa llamativa para que los demás sientan envidia de ella. Debieran adornarse sin duda, pero, y además dice, no tienen que resistirse a la moda, salvo que una moda específica sea inmoral. No es un pecado vestir a la moda a menos que la moda sea inmoral.
Entonces, eso es un ejercicio de su juicio. No debe tener un aspecto tampoco pasado de moda para parecer santo. Pero yo me he visto por allá. Dice, no deben tener un aspecto pasado de moda ni estrafalario o excéntrico. Deben recordar siempre que a veces el corazón orgulloso se esconde tras una máscara de modestia. ¿Miren? Eso también es pecado. Hay que evitar cuidadosamente los extremos. Eso es lo que implica el buen juicio. El vestido debe expresar modestia interior y la sana perspectiva de la vida, la perspectiva cristiana. Entonces, ese sería los comentarios. Quedaron para la próxima, para el final. Vamos a orar porque ya me pasé bastante tiempo. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, y te pedimos que tú nos ayudes como iglesia, Señor, a madurar en todos estos temas, Señor, y a valorar y amar al hermano y respetar también, Padre Santo, su libertad y sus gustos dentro de los principios sanos de tu sana escritura. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.